Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos. Recuerden que estamos haciendo muchas prácticas con la plataforma de Arduino Uno. En el video anterior vimos algunas cosas importantes que tenemos que saber antes de empezar con esta plataforma. Vimos los tipos de datos, los operadores lógicos, algunas propiedades que se tienen que utilizar, algunas operadores matemáticos también, etcétera. Bien, pues vamos a estar subiendo muchos videos donde vamos a hacer diversas prácticas. Vamos a empezar desde las más fáciles, como encender un LED, por ejemplo, que es el que vamos a hacer ahorita, y pues hasta prácticas más complicadas como hacer conectividad serial con MATLAB, por ejemplo, o inclusive con otro Arduino. Bien, entonces pues vamos a tratar de que sean pues muy claros y para que les pueda servir en sus prácticas universitarias. Bien, pues como ya lo había explicado antes, tengo abierto ya aquí el entorno de programación y podemos ver las dos partes importantes. Sí, la primera que habíamos dicho que es para hacer la inicialización de algunos puertos, por ejemplo, ¿sí? Y después está la parte que se va a estar repitiendo, es decir, todo nuestro código va a estar aquí, ¿no? Que es el que se va a estar repitiendo cíclicamente. Bien, pues entonces en esta primera práctica que vamos a ver, pues vamos a encender un LED. Les voy a poner también durante el video, les voy a poner el diagrama y también la conectividad en un pequeño protoboard que vamos a estar utilizando, y para que puedan ver cómo está pues cómo está la conexión, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a hacer el programa. Para ello vamos a definir aquí dentro del setup, vamos a indicar cuál va a ser el puerto de salida, cuál va a ser el puerto donde va a estar conectado el LED. Para ello vamos a utilizar la instrucción de pin mode, ¿sí? Que ya habíamos visto, y el pin mode recibe, voy a ponerlo aquí como un comentario, ¿sí? El pin mode, ¿sí? Pin mode recibe dos parámetros. El primero va a ser el, el, el puerto, ¿sí? Y después puede tener vamos a definir una propiedad, ¿sale? Y esa propiedad solamente puede tener, para este caso, puede ser o bien input, y todo debe ir en mayúsculas, o bien output, ¿sale? Entonces bueno, pues con este le vamos a indicar que vamos a leer algo en ese puerto o en ese pin, ¿no? Y bueno, con este va a ser se va a comportar como una salida. Como ven, es muy fácil declarar si va a ser perdón, si va a ser un pin de entrada o un pin de salida. Bien, entonces nosotros vamos a utilizar el pin el pin 8, por ejemplo. Hay varios, de hecho están marcados con la leyenda de digital PWM, y son del 1 al 13. Son los pines del 1 al 13. Bien, vamos a utilizar por ejemplo el pin número 8 y le voy a decir, como vamos a encender un LED, entonces tiene que ser una salida, ¿sale? Y ahí está. Entonces automáticamente me pone en azul. Son palabras reservadas para Arduino. Bien, entonces voy a poner, no olvidemos poner el punto y coma porque si no nos va a mandar un error. Y eso es todo lo que necesitamos inicializar dentro del setup. Entonces ahora nos vamos a ir al loop y pues vamos a hacer que el LED encienda. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues únicamente vamos a poner la siguiente instrucción, que es digital write. Recuerden que aquí write va con mayúsculas. Y bueno, pues aquí también le tenemos que, también lleva
dos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Lo voy a poner aquí como un comentario. Digital write necesita de, aquí le voy a poner parámetro 1 y parámetro 2. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes son parámetro 1? Bien, pues parámetro 1 es igual a, y de hecho dice parámetro A aquí, ups, parámetro y parámetro, ¿sale? Parámetro 1, bien, pues parámetro 1 es nuevamente el pin, ¿sí? Es el pin, lo cual habíamos dicho que igual que antes puede ir de desde el 0 hasta el 13. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante, que el 0 y el 1 se utilizan para hacer la comunicación serial, es decir, si nosotros vamos a activar el monitor serial que está aquí en esta parte, el monitor serie, para poder ver pues los datos que se están, para poder imprimir los datos que se están procesando dentro del hardware en el Arduino, pues vamos a utilizar ese puerto, el 0 y el 1, que es el serial. Entonces pues no podríamos utilizarlo al mismo tiempo, pero por ahora, como no lo tenemos activado, pues podemos hacerlo, ¿sale? Entonces, y bueno, obviamente pues aquí vamos a escribir al puerto que inicializamos acá de este lado, ¿no? Que es el número 8. Entonces tiene que ser el mismo, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. Entonces, ahora por otro lado, el parámetro 2 va a tener, como antes, puede tener estas dos. El primero puede ser que sea un low, y tiene que ser todo en mayúsculas, low, o bien high. Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son qué significa cada una de ellas? Pues bien, low es, como ya lo habíamos explicado antes, pues es como si pusiéramos 0 volts, ¿sí? O un 0 lógico, y high es como si pusiéramos un 1 lógico o un 5 volts. De acuerdo, entonces, como nosotros queremos que encender un LED, entonces vamos a mandarle un high, ¿sale? Que es, en pocas palabras, con low vamos a apagar el LED y con high vamos a encenderlo. Bien, entonces voy a poner el número de pin, que es el 8, ¿sí? Y después voy a poner el high, ¿sale? Y punto y coma. Bien, lo que hacen algunos es que desde un principio llegan a definir aquí aquí arriba podemos definir, por ejemplo, algo así, int LED, debe ser aquí el mismo, minúsculas, int LED, y así, ¿sale? Y definen aquí int LED igual a 8, y entonces después aquí en vez de 8 ponen LED. Es lo mismo, ¿no? Cada uno se acostumbra. Para optimizar mi código, pues no lo utilizo, pongo directamente el pin. A lo mejor si voy a poner muchos LEDs, pues a lo mejor pongo LED 1, LED 2, LED 3, o los pongo ordenados, ¿no? Entonces cada quien como se va a acostumbrar. Entonces con esto que acabamos de hacer es encender un LED, ¿sale? Y eso es todo. Bien, en el siguiente video vamos a empezar a agregarle mayor complejidad, como por ejemplo hacer que se LED encienda por un segundo, por ejemplo, luego que se apague por un segundo. Vamos a utilizar uno de los comandos, podría decirse, que es el delay, ¿sí? Y eso nos va a permitir generar retardos. Sin embargo, los retardos no son buenos, nunca son buenos en ningún programa, pero vamos a utilizarlo para hacer una espera y después apagar el LED, después encenderlo y así. Y después vamos a ver cómo eliminamos ese delay para no para no caer en el vicio de usar los delays, que son muy malos. Y bueno, vamos a irle agregando complejidad. Vamos a hacer un contador un contador binario también, y
vamos a leer los puertos analógicos, vamos a enviar una señal PWM también, y bueno, también vamos a hacer algunos programas que requieran que sean un poco más complejos desde el punto de vista de programación, y aunque la salida sea encender o apagar un LED, por ejemplo. Bien, entonces no olviden suscribirse para que estén al pendiente. Cada semana vamos a estar subiendo un nuevo video para, pues para ayudarlos en sus prácticas universitarias. Bien, pues hasta la próxima.